viendo otras personas. Muy buenos días. Comenzamos entonces. Quisiera, quisiera eh, tocar algún punto que quedó pendiente ayer y que lo señalamos de una forma muy rápida por las implicaciones que tuvo en el caso del derecho constitucional colombiano y su influencia en la sociedad colombiana en general. Y es el tema de la invocación de Dios en las constituciones. Algunas constituciones de Colombia y del mundo, eh, bajo una concepción conservadora, eh, señalaban como el poder de los gobernantes nacía de Dios antes que del pueblo. Eh, y pues eso obedecía, claro, y obedece, porque todavía hay gente que piensa en eso, obedece a que estas concepciones consideran que la voluntad de Dios, su ley eterna, que no conocemos, pero a la cual podemos acceder, según ellos piensan, por medio de la razón, la voluntad de Dios, su ley eterna, es la de que los hombres sean gobernados por otros hombres. En otras palabras, el poder político, el poder del Estado, en último término, nace de la voluntad divina. Como hemos señalado, las concepciones liberales, comenzando por John Locke en Inglaterra, consideran, por el contrario, que el poder es un fenómeno humano y que son los hombres los que deciden crear la sociedad como un fenómeno de voluntad de los hombres, resultado de la voluntad de los hombres. E igualmente los hombres deciden tener un gobierno, e igualmente los hombres deciden nombrar, elegir a sus gobernantes. De manera que ahí tenemos dos posiciones claramente enfrentadas. La concepción conservadora, que responde a una viejísima tradición de muchos pueblos, que ligan el poder político, el poder del Estado, a un Dios, a una voluntad divina, llámese el Dios como se llame, y otra concepción, que es la concepción liberal, que ha considerado que el poder es un fenómeno de los hombres y que son los hombres los que deciden que haya gobierno y deciden quiénes deben ser los gobernantes. Bien, ¿cómo se refleja eso? Se refleja en las constituciones cuando se invoca a Dios como fuente de poder, como fuente de autoridad, diciendo, como decía la constitución nuestra del 86, la constitución que duró 104 años, hecha por el señor Núñez y por el señor Caro, que en nombre de Dios, fuente de toda autoridad, venimos a expedir la siguiente constitución. Así comenzaba la constitución de 1886, que la mayoría de los colombianos de la época nunca leyeron ni nunca conocieron, pero a los cuales siempre se les dijo que el poder de los gobernantes era un poder derivado de Dios. Que todo poder, el poder de los padres, el poder de los empresarios en la empresa, el poder de cualquier organización donde exista poder, donde exista unos que manden y otros que obedezcan, ese poder
es un poder que tiene su origen en Dios. Ni más ni menos es lo que dice San Pablo en una de sus famosas cartas a las comunidades cristianas, a la comunidad de los romanos, que dice que todo poder constituido proviene de Dios. Y repito, esta fue una concepción general de casi todos los pueblos a lo largo de más de 12.000 años. Solamente, repito, los griegos y los romanos, durante muy poco tiempo, consideraron que el poder era un fenómeno humano. Y renace esta concepción de la democracia, considera que el poder nace de los hombres a partir del siglo XVIII hasta hoy. Repito, eso explica que en las constituciones se invoque a Dios como fuente de autoridad o, por el contrario, se considere que el poder nace del pueblo. En otros casos, se habla del poder político como, como de origen nacional, es decir, el conjunto de los ciudadanos que viven en un territorio, eso es la nación, y que es esta nación la que confiere el poder para gobernar a los gobernantes respectivos. Pero esa es una concepción, por supuesto, contraria a una concepción sobre el carácter divino del poder. Bien, esto es importante porque si ustedes de pronto tienen la curiosidad de buscar en YouTube, ha aparecido en estos días a propósito de la constitución de los 30 años de la constitución colombiana, la constitución de 1991, ha aparecido un video donde está el debate que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 sobre el tema de la inclusión de Dios en la Constitución. Y como ustedes lo podrán ver en ese debate, encontrarán que las fuerzas más conservadoras van a insistir en esa idea de que Dios es el origen del poder y de que debe incluirse en la Constitución el nombre de Dios como fuente de poder, que eso no es contradictorio con la soberanía popular, etcétera, etcétera, etcétera. Van a encontrar ese debate. Y van a encontrar las opiniones contrarias que consideran que a Dios no lo debemos meter en los asuntos humanos. El hecho de conferir a Dios el origen del poder y por lo tanto las acciones propias de los gobernantes es atribuir responsabilidad a Dios, ni más ni menos, en los horrores y errores de los gobernantes. Si creyéramos que Dios tiene algo que ver con el poder de los gobernantes, tendríamos que atribuir indirectamente a Dios la responsabilidad de los crímenes, de los asesinatos que este gobierno de Duque viene cometiendo en el país. De manera que es mejor a Dios dejarlo quieto, no meterlo. Finalmente, los errores y horrores de los gobernantes son de ellos y de los hombres que mal o bien los eligieron. De manera que incluso para una concepción cristiana, católica, es mejor y preferible no referir el poder a Dios, dejar a Dios tranquilo. Y de todas maneras, pues habría siempre, quierase que no, una incompatibilidad de referir el origen del poder a Dios y no a los seres humanos. Quierase que no, esa contradicción. Así, algunos sectores quieran encontrar la no compatibilidad, no, la no contradicción entre el poder de Dios, nacido de Dios, y el poder de los hombres. Yo creo que es incompatible. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como diría el filósofo. Pero bien,
En la Constitución de 1991 llegamos a una transacción entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas, llamémoslo así, en la cual no atribuíamos el origen del poder a Dios, no considerábamos que Dios fuera la fuente del poder, y eso sí queda claro en la Constitución del 91, y simplemente para darle gusto a esos creyentes que había que meter a Dios de todas maneras en la Constitución, pues hablamos de que Dios nos inspiraba a los constituyentes para expedir la Constitución. Por supuesto, los errores que pudimos cometer en la Constitución, pues en el fondo hay que atribuírselos también a Dios, según eso, que nos inspiró mal. Yo creo, pues, para los creyentes que es mejor, repito, sacar a Dios de cualquier referencia con respecto al poder político, porque finalmente atribuir a Dios la responsabilidad en las acciones de los gobernantes es comprometer a Dios en los errores y en las falencias y en las equivocaciones que cometamos quienes en algún momento hemos tenido poder o autoridad y quienes la tienen hoy. De manera que entonces es mejor sacar a Dios de todas estas consideraciones del poder. Muy bien. Entonces, repito, la constitución del 86 fue una constitución que consideraba que atribuía a Dios el origen del poder político, más que al pueblo, más que a los hombres. Y la Constitución del 91 diferencia claramente el poder como una voluntad de los hombres y simplemente se ha introducido la invocación a Dios como apoyo, auxilio, inspiración de los hombres. Muy bien. Esto era bueno aclararlo porque obviamente este es un debate que fue un debate del siglo XIX. Durante todo el siglo XIX, siempre que se hablaba de una constitución, era el tema de si Dios entraba en la constitución o no entraba, y como inspirador del poder o creador del poder, etcétera, etcétera. Infortunadamente, como este es un país tan atrasado políticamente, ese debate del siglo XIX, un debate antiguo, viejísimo, ¿no? Volvió a aparecer en la Constitución de 1991 cuando estábamos redactando el famoso preámbulo con el que se inicia la Constitución. Entonces, volvimos pues a un debate del siglo XIX sobre si se incluía a Dios y cómo se incluía, etcétera, etcétera. Para las ideas liberales, para el liberalismo clásico, ¿no? El poder tiene un origen humano. Es el producto de un convenio, de un contrato entre los hombres para gobernarse a sí mismos y un convenio también para elegir a los gobernantes en cada caso concreto. Para la concepción liberal, cuando estamos eligiendo a un gobernante, estamos celebrando un contrato con él. Contrato mediante el cual lo estamos eligiendo para que nos represente en el poder y realice los intereses de quienes lo hemos elegido. No para que se separe de quienes lo han elegido, haga lo que le dé la gana y responda a sus propios intereses. No, señor. De acuerdo a la concepción liberal clásica, elegimos a un gobernante a través de un contrato implícito, es decir, un contrato que no vamos a firmar en una notaría, un contrato real, implícito, no visible, mediante el cual el gobernante que elegimos debe realizar los intereses, debe responder a las necesidades y a las aspiraciones de quienes lo han elegido. Un contrato implícito. Una especie de contrato como el contrato del cual hablaba Santo Tomás, cuando decía que el pueblo, la comunidad, transfiere al gobernante el poder que ha recibido de Dios a través de un contrato implícito,
Contrato que no se expresa a través de un documento. Un contrato según el cual, dice Santo Tomás, el príncipe, el gobernante que recibe el poder del pueblo, tiene que realizar el bien común. Y el bien común, dice Santo Tomás, es el conjunto de bienes espirituales y materiales que permite la realización plena del ser humano y de la comunidad, es decir, de todos los hombres que conforman una sociedad. Y cuando el gobernante se aleja del bien común, cuando el gobernante no realiza el bien común, pues los gobernados tienen el derecho, eso lo dice también Santo Tomás, de revocarle el mandato, revocarle la elección, de negarle la obediencia. La forma de revocar el mandato al gobernante para Santo Tomás es negarle la obediencia, no obedecer al gobernante. ¿Por qué? Porque el gobernante se separó de la voluntad divina, que era de que el gobernante tenía que realizar el bien común y por eso el pueblo le había entregado el poder derivado de Dios. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque estas ideas en alguna forma van a ser las ideas que inspiraron y que guiaron la revolución de independencia. Eh, yo me imagino, claro, que no han tenido el tiempo de mirar los dos videos. Vuelvo a repetirles para que aprovechen este fin de semana y vean los dos videos que hemos producido en torno a las ideas de Santo Tomás, las ideas políticas de Santo Tomás, la idea del origen del poder, la idea de la ley divina y la realización de la ley divina a través de la acción de los gobernantes, el bien común, el derecho de rebelión y el derecho también a deponer al príncipe, al gobernante, y en caso de que se trate de un tirano, incluso el derecho a darle la muerte. Entonces vean ese video, que es muy ilustrativo, creo yo, para profundizar en estas ideas que estamos señalando hoy. El otro video es el de John Locke, que ya les digo el nombre que tiene, no es, buscan con mi nombre Álvaro Echeverry, en minúscula, Echeverry con I latina, como les decía, puntico, y van a encontrar ese video que se va a llamar, ya les digo, el video sobre Locke. Ese video sobre Locke se llama John Locke, la ilustración y el pensamiento libre. El pensamiento liberal, perdón. John Locke, la ilustración y el pensamiento liberal. Pero también el pensamiento libre, obviamente, que no está atado a concepciones metafísicas, etc. Entonces tenemos esos dos videos que les rogaría que los vieran este fin de semana, aprovecharan este fin de semana para verlos y hagamos algún tipo de comentario en la próxima clase. Creo que el lunes, aunque es fiesta, vamos a tener clase y espero que tengamos una audiencia un poco mayor que hoy. Estamos apenas sobre un precario, 9 estudiantes. Por eso no quiero avanzar demasiado porque pues realmente falta más de la mitad del curso y entonces no quisiera que el resto se atrasara. Pero sí quiero, para que no perdamos el tiempo, y agradecerles a todos su presencia, sí quiero señalar
algo que no vimos ayer y que es una consecuencia de esto que estamos mirando en torno al pensamiento de Santo Tomás. Y es eh, en el siglo XVI, en el siglo XVI, Santo Tomás, recuerden, es por allá en 1270, lo XII, ya terminando la Edad Media, el periodo oscuro de la Edad Media, ese final de la Edad Media es un periodo más brillante, sin duda alguna, menos oscuro, es el periodo de las grandes catedrales, el periodo de las universidades, el periodo donde el cual se rescata en alguna forma la cultura antigua. En fin, ese periodo final de la Edad Media no es tan oscuro y es ahí donde funciona Santo Tomás como uno de los grandes profesores de la gran universidad de París. Y ya en el siglo XVI, es decir, 500 años después, 400 y pico de años después, vamos a tener un renacimiento muy importante de esa llamada escolástica que ayer expliqué que era, y vuelvo a repetir hoy, la escolástica es un movimiento intelectual que nace con las universidades europeas y en ese momento esa corriente considera que la filosofía antigua de Platón y de Aristóteles, etcétera, nos va a servir, esa es la idea de los escolásticos, para entender racionalmente las ideas religiosas, la revelación divina hecha por Dios a los hombres a través de la Biblia. La idea de los escolásticos es que no hay contradicción entre esas enseñanzas de Dios y la razón. Y la razón nos ayuda a entender mejor esas ideas religiosas. De tal manera que la filosofía es un apoyo de las ideas religiosas, de la teología, que se ocupa de Dios. Por eso en la Edad Media se habló siempre de que la filosofía era la sirvienta, así se decía, Anchila, era la sirvienta de la teología. La filosofía estaba al servicio de la teología. Esa filosofía que había nacido en Grecia, que tenía como grandes exponentes a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, etcétera, esa filosofía que se descubre en la Edad Media y cuyos exponentes más claros, sin duda alguna, uno de los exponentes más claros fue Santo Tomás, esa filosofía servía para fundamentar, para hacer explicables y razonables las enseñanzas religiosas, fundamentalmente lo que Dios había revelado a través de la Biblia. Esa es la escolástica de la Edad Media. Y esa escolástica pues, va a ser enseñada en todas las universidades que surgen en Europa. Todas las universidades tienen una facultad de filosofía y teología, y en esas universidades pues, van a estar fundamentalmente frailes dominicos o franciscanos, van a estar enseñando teología y filosofía, ¿no? Como Santo Tomás, como eh, el, el maestro de Santo Tomás, Alberto Magno, Duns Scoto, Guillermo de Oca, es decir, toda una serie de filósofos dominicos y franciscanos que, sin duda alguna, fueron los que fundamentaron eh, las universidades en la Edad Media, le dio nacimiento a las universidades en la Edad Media, eso sí no se puede desconocer, y mucho más tarde, en España, allá en el siglo XVI, vamos a tener lo que se ha llamado un segundo renacimiento de la filosofía escolástica con personajes tan importantes como el padre Victoria. El padre Victoria enseña en Salamanca, la gran universidad española, y es el fundador del llamado derecho internacional, es decir, el derecho que regula las relaciones entre los estados.
el precursor de ese derecho va a ser el padre Victoria, que va a ser, entre otros, uno de los más críticos de la conquista. Va a señalar cómo no es justo, ¿no? Que los indígenas que no se quieren someter al régimen español y que no quieren aceptar la religión sean exterminados y sean masacrados. Él va a oponerse realmente a esa posición de los conquistadores españoles. Y también es heredero de la Universidad de Salamanca, por supuesto, Fray Bartolomé, del cual hemos hablado aquí muchísimo porque tuvo una gran influencia. Probablemente fue el hombre que logró que los indígenas nuestros no fueran sometidos a la esclavitud y luchó para que se les conservara en sus costumbres, en sus tradiciones, en su cultura, se protegieran a través de las normas de Indias que fue expidiendo el gobierno español para lograr ese objetivo. De manera que Fray Bartolomé es un personaje indudablemente nacido en Salamanca, es decir, nacido no en la ciudad, sino que estudió allí, es un heredero pues de esa universidad. Y otros personajes muy importantes como el padre Francisco Suárez, que no era dominico, como Santo Tomás o como el padre Victoria o como Fray Bartolomé, sino que era de una orden nueva que se llamaron los jesuitas, una orden muy poderosa de la iglesia, todavía hoy, a la cual pertenece el actual Papa. Papa Francisco pertenece a esa orden de los jesuitas que nunca, a pesar de su poder enorme en la iglesia, siempre ha sido la orden más influyente y más poderosa de la iglesia, nunca habían tenido un papa hasta ahora. Sin embargo, la mayoría de los papas, a partir del siglo XVI, cuando surge esa orden, todos los papas se habían educado con los jesuitas, en colegios de la Compañía de Jesús o en la gran universidad que ellos dirigen en Roma, que es la famosa Universidad Gregoriana, que es una iglesia, es una universidad fundamentalmente para formar al clero, a los obispos y a los arzobispos. La Iglesia Católica, esa universidad la manejan los jesuitas y pues a través de esa universidad pues tiene un gran influjo, un gran poder sobre el papado. Y entonces de esa orden de los jesuitas, que en Colombia son los dueños de la Universidad Javeriana, que es seguramente la tercera universidad de este país, de acuerdo a todos los índices internacionales. Después de los Andes, la nacional está la Javeriana, es de los jesuitas. Como hay otras universidades muy famosas en el mundo que son de esa orden, por ejemplo, la Universidad Georgetown en Estados Unidos, la Universidad de Loyola en Estados Unidos, la Universidad Sofía en Tokio, son universidades de los jesuitas que siempre se han caracterizado pues por manejar colegios muy prestigiosos donde se forman las élites gobernantes de muchos países y también esa presencia y esa influencia de los jesuitas se ha mantenido a través de grandes y famosas y reconocidas universidades. Uno de los personajes de esa orden fue el padre Francisco Suárez, ya en el siglo XVI. Y dentro de ese renacimiento de la escolástica, entonces el padre Suárez va a decir más o menos lo mismo que decía Santo Tomás, pero mucho más radical. El padre Suárez va a decir en un libro que se llama Defensor Fidei, Defensa de la Fe. Ese es un documento contra los protestantes, por supuesto. Va a decir el padre Suárez lo siguiente: a nadie Dios le dio el derecho de gobernar a otro hombre. Si los hombres son gobernados por otros hombres, es porque ellos lo decidieron. Mira, aquí el padre Suárez eh, establece una distinción muy clara con Santo Tomás, porque Santo Tomás de todas maneras dice que el poder viene de Dios y se lo transmite a los hombres y los hombres se lo transmiten al gobernante. Aquí el padre Suárez va a decir, no señor, Dios no tiene nada que ver con eso.
Si un hombre manda a otro hombre dentro de la sociedad, si es un gobernante, es porque los mismos hombres decidieron darle ese poder. Ahí en la plataforma, ustedes encuentran el texto de el padre Francisco Suárez. Ese texto lo voy a leer todo. El texto es un texto clave. Dice, por derecho natural, recuerden ustedes que el derecho natural es también una teoría que viene de los griegos y que desarrolla Santo Tomás, según la cual existe una ley eterna, inmutable, igual para todos los hombres, etcétera, que les impone sus deberes y establece sus derechos. La ley natural la dio Dios o es una ley que surge de la naturaleza de las cosas. Son creyentes dirán que esa ley natural nace de Dios y los que no son creyentes dirán que esa ley natural nace de la naturaleza misma de las cosas, de los seres humanos o de la naturaleza. Entonces dice el padre Suárez, por derecho natural, la comunidad civil es lo que llamamos hoy sociedad civil, es lo que llamamos la sociedad en general, la comunidad civil es perfecta, es libre y no está sometida a ningún hombre fuera de ella misma. Bien interesante. Sino que ella tiene en sí misma todo el poder. Es decir, el poder reside en la comunidad, en los hombres. Su régimen, si no lo cambia, es el democrático. Aquí el padre Suárez, cuando habla de democrático, se está refiriendo seguramente a la democracia griega, donde todos los miembros de la comunidad intervenían en el ejercicio del poder. Todos los griegos, los atenienses, se reunían y en la asamblea del pueblo dictaban las leyes que iban a gobernar la sociedad. Esa es la democracia, esa es la verdadera democracia. La democracia es donde todos gobiernan. E igualmente, el pueblo reunido en asamblea elegía a sus gobernantes. Esa es la democracia a la cual se está refiriendo seguramente el padre Suárez, o las pseudo-democracias que existían en las sociedades italianas, en las ciudades italianas, Florencia, en Venecia, en Milán, en fin, en otras ciudades italianas, Génova, Pisa, etcétera, que no eran unas democracias muy perfectas, digamos, pero sí se elegía a los gobernantes y demás. Normalmente eran elecciones que dominaban los mercaderes, los comerciantes, los banqueros. No eran realmente unas democracias muy perfectas, digamos así. Pero bueno, había elecciones y se elegía a los gobernantes a través de unas elecciones más o menos controladas por los ricos. Esa es la democracia a la que se está refiriendo padre Suárez. O bien la democracia griega, o bien estas pseudo democracias de las ciudades italianas eh, comerciales y muy ricas. Entonces dice él, si su régimen no lo cambia es el democrático, pero puede, si así lo quiere, privarse de su poder, si ya no ejercer directamente el poder de la comunidad a través de unas formas democráticas y trasladarlo a una persona o a un senado. Aquí viene el mismo problema de Santo Tomás. El pueblo traslada su poder, el poder de gobernarse a sí misma, se lo traslada a una persona o a un senado, es decir, a un cuerpo colegiado. La comunidad, en cuanto es regida por Dios, es libre y sui juris. Es libre y se da a sí misma el derecho. Eso quiere decir sui juris, se da a sí misma el derecho. Es decir, la ley
Las reglas, las normas con las cuales se va a gobernar, la misma comunidad se las da a sí misma. Tiene un derecho propio, un derecho nacido de la misma comunidad, la cual libertad no excluye, dice Suárez, no excluye, sino que incluye el poder de regirse a sí misma y demandar a sus miembros. Y aquí viene la frase más dura del texto de Padre Suárez. Porque a nadie Dios concedió el poder de mandar a otros hombres. Yo me pregunto, estos sectores conservadores que siempre pelean para que Dios aparezca en la Constitución como fuente del poder, si alguna vez leyeron al Padre Suárez, que es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, después de Santo Tomás, sin duda alguna, la otra gran lumbrera del pensamiento católico es el Padre Suárez. Porque a nadie concedió Dios el poder de mandar a otros hombres. Y si lo han transferido, ese poder de gobernarse a sí mismo, la sociedad, si lo han transferido, ha sido por elección de los mismos hombres. Esto es por un pacto, por un tratado, por un contrato. Nosotros hacemos un contrato con los gobernantes para que nos gobiernen, pero no para que hagan lo que les dé la gana, sino para que respondan a los intereses de la comunidad. Ese es el pacto. Bien, esto es muy importante y aquí voy a señalar por qué es importante. Porque, repito, los fundadores de la República, los que iniciaron la independencia, como no tenían acceso a las ideas liberales y no tenían acceso por una razón muy sencilla, porque existía la censura, porque en estas colonias los libros, los periódicos que se publicaban en Europa no podían llegar. El régimen español no permitía que aquí llegara cualquier tipo de libros o cualquier tipo de periódicos, etcétera, a América. Estaba censurado, existía una censura permanente. Y el que fuera, que violara la censura, iba a ser penalizado con penas altísimas, como le ocurrió a don Antonio Nariño cuando conoció el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la tradujo y la trató de difundir, esa declaración. Ustedes saben qué le pasó. Fue 17 años preso en España, Cádiz. De manera que esas ideas del liberalismo, de que el poder viene de los hombres, que el Estado es legítimo si son los hombres los que lo eligen a los gobernantes, que el poder político está hecho para defender los derechos fundamentales. Esas ideas no llegaban aquí. Pero además viene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre entre 1789 y 1794. Es el momento, digamos, más importante y culminante de la Revolución. Esa Revolución Francesa va ya a partir del año 93, 94, sus últimos momentos, antes de que llegue Napoleón. Esa revolución va a tener unas características, primero, terriblemente sangrientas, donde se va a aplicar la llamada guillotina, que corta cabezas a diestra y siniestra. Van a matar a los nobles, a la nobleza, van a matar a los sacerdotes que no se someten a la constitución civil, van a matar a todos los que se sospeche que están en contra de la revolución. Entonces, es un periodo sangriento que se llama el periodo del terror, que caracterizó la parte final de la Revolución Francesa. Y en ese periodo final también se va a dar lo que se llamó la descristianización. Esa descristianización tiene que ver
con la persecución a los sacerdotes, con la destrucción de las iglesias, con el cierre de las iglesias, no, las iglesias no vuelven a funcionar, con la quema de algunos conventos, con la supresión de las órdenes monásticas, frailes, dominicos, franciscanos, agustinos, dominicos, todo eso. Cierran todos los conventos. Y se trata de imponer un nuevo culto, que es el culto al Dios Supremo. Es decir, Dios abstracto, no es el Dios cristiano, etc., al cual se le va a rendir culto, al Dios Supremo. Esto viene pues un poco de las ideas de los masones, hablan del gran arquitecto del universo, un ser abstracto que no es el ser, no es el Dios cristiano que se reveló a través de la Biblia, etcétera, sino un ser supremo, etcétera, ser superior. Entonces, esa descristianización de la Revolución Francesa, la persecución a la iglesia, pues hace que el gobierno español, con más veras, con más razón, no permita que lleguen a América las ideas liberales, porque finalmente son las ideas de Locke, son las ideas de Rousseau, son las ideas de Montesquieu, son las ideas de Voltaire, etcétera. Son esas ideas las que dieron lugar a la Revolución Francesa, a esa revolución que persiguió a la iglesia, que mató sacerdotes, etcétera, etcétera, que cerró conventos, acabó con las iglesias. Eso no puede entrar aquí, eso no puede entrar aquí, porque esas ideas se nacieron, las ideas que dieron lugar a la Revolución Francesa, nacieron de estos ideólogos, de estos filósofos de la llamada Ilustración, que así se llamó, cuando se coloca la razón como centro de la actividad humana y como centro del ser humano. Entonces, estos fundadores de la República, ¿de dónde van a sacar las ideas de libertad? ¿De dónde van a sacar las ideas de democracia? ¿De dónde van a sacar esas ideas? Pues de Santo Tomás y de el Padre Suárez, entre otros. ¿Por qué? Porque todos estos personajes que van a hacer la independencia van a estudiar en colegios, en universidades, donde se les enseña la escolástica. Es decir, se les enseña el Padre Suárez, se les enseña Santo Tomás, se les enseñan algunos otros autores de la escolástica, todos ellos con un pensamiento más o menos como el Padre Victoria, con un pensamiento, llamémoslo así, en alguna forma liberal, aunque no eran liberales propiamente hablando, pero coincidían con el pensamiento liberal en cuanto a que el poder no es de origen divino, en cuanto a que el poder es trasladado a los hombres, como dice Santo Tomás, o el poder nace de la misma comunidad, como dice el Padre Suárez. Estos son ideas ya democráticas. Y la idea de que los gobernantes realizan un pacto con los gobernados, un contrato, para realizar los intereses de la comunidad, como diría el Padre Suárez, o para realizar el bien común, como diría el Padre, como diría Santo Tomás. Estas, sin duda alguna, son las ideas que van a tener estos señores porque no tienen otra fuente de donde obtener sus ideas, ¿no? La fuente es la que ellos reciben en las universidades que son manejadas por dominicos o por jesuitas, ¿no? Jesuitas del Padre Suárez o los dominicos de Santo Tomás. Pues por eso es importante mirar este pensamiento, porque indudablemente es el que va a influir. Y ustedes lo van a ver en Camilo Torres, cuando Camilo Torres plantea la idea de que hay que tener un gobierno propio, etcétera. Ya lo vamos a ver muy rápidamente. Eh, Camilo dice nada que ver con las ideas disolventes y anticristianas de la Revolución Francesa. Nada que ver con eso. Entonces, todos estos dirigentes de la Revolución son cristianos formados en universidades de los dominicos o de los jesuitas, todos ellos con ideas católicas y obviamente sus ideas de libertad no podían provenir, ni mucho menos de las ideas liberales que aquí no llegaban y que además fueron objeto de una terrible censura después de la Revolución Francesa.
eh, bien, eso hay que tenerlo bien claro porque eh, mm, no es el liberalismo el que va a primar en este momento, sino una concepción mucho más lejana del liberalismo, aunque no contraria, por supuesto. Claro, habrá alguna influencia, sin duda alguna, del constitucionalismo norteamericano. Eh, ya Estados Unidos, las 13 colonias se han independizado, se ha conformado la Unión Americana, apenas son 13 colonias, ¿no? Que son la parte este de la costa americana actual. Eh, Estados Unidos no es lo que es hoy, ¿no? Estados Unidos, esas 13 colonias van a comenzar una expansión, ¿no? Primero apoderándose de tierras de España, como la Florida. Después van a comprar la Luisiana, lo que hoy es el estado de Luisiana, que era francés. Se llamaba Luisiana en honor a los Luises, que eran la mayoría de los reyes franceses llamaban Luises. Luis XII, Luis XIII, Luis XIV, Luis XVI, Luis XVIII. Entonces se llama la Luisiana, ahí está Orleans, New Orleans, que es una ciudad de origen francés, todavía hoy. Compran la Luisiana, se la compran a Napoleón. Después van a hacerle la guerra a México, 1846-1848, y de esa guerra va a terminar apoderándose, Estados Unidos se va a apoderar de la mitad de lo que era el territorio mexicano. O sea, México era el doble de lo que es hoy. Los gringos se apoderan de Texas, de Utah, de Colorado. Todos esos estados eran estados que hacían parte de los estados mexicanos y que los gringos se apoderan a partir de la guerra de 1846-48. Los ejércitos que se apoderan de México y se apoderan de esos territorios. México tiene que entregar. Después, California, que era también mexicana, se la van a vender a los gringos por 50 millones de dólares. Y luego viene la expansión también hacia el oeste, la famosa, lo que vemos en las películas del oeste, los colonos que van en los carruajes con sus familias y que son atacados por los indígenas. Claro, entonces uno dice, los indígenas, los salvajes que atacan a estos pobres colonizadores. Claro, que estos colonizadores vienen a apoderar de las tierras de los indios. Por eso los indios los atacan y pero los indios los matan. Luego, pues entonces tienen que mandar el ejército federal para que mate a los indios y los colonos americanos se apoderen de estas tierras. Así crecen los Estados Unidos. Estados Unidos crecen a partir de la expansión, del robo de terreno, de territorio de Florida a España, a México, o por compra, como han hecho con la Luisiana o como han hecho con California, de la compra a los mexicanos ya mucho después de la guerra del 46-48, y la compra de Alaska, que la compran a los rusos, al imperio zarista, también creo que le pagan 40 millones de dólares y se quedan con Alaska. Esos son los Estados Unidos de hoy, que no eran los Estados Unidos cuando se independizaron, eran 13 colonias allí en la costa este de los Estados Unidos, donde está Nueva York, donde estaba Virginia, donde estaba Carolina, donde estaba eh, Massachusetts, donde estaba, eso eran los Estados Unidos, 13 colonias originales. Y esa es la que van a conocer los padres de la independencia nuestra, y son las ideas de la Constitución de Estados Unidos las que ellos van a conocer de todas maneras, ¿sí? Pero influidos también por esas ideas que son liberales, por supuesto. Las toman los norteamericanos del liberalismo de John Locke. John Locke influye mucho más en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos y en la independencia de Estados Unidos que otros autores como Rousseau, como Montesquieu. Bueno, Montesquieu, por supuesto, sí influye. Pero digamos que el personaje que más influye en la Constitución norteamericana y en la independencia es John Locke, ¿sí? Este personaje, pues, inglés.
de filósofo, era filósofo también. Bien, con esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que, como decía Nietzsche, el gran filósofo alemán, primero vienen las ideas y después vienen los cañones. Primero fueron las ideas de libertad, primero fueron las ideas de que el poder nace en los hombres, primero nacieron estas ideas en Inglaterra con John Locke y van a seguir con Montesquieu y con Rousseau, etc. Y después van a venir las revoluciones. La revolución de independencia de los Estados Unidos, en cierta forma esa revolución de independencia va a influir, eso sí, no se puede negar, en la independencia nuestra, pero realmente el marco ideológico que van a tener estos fundadores de la independencia nuestra van a ser fundamentalmente las ideas de la escolástica de Santo Tomás y del padre. Bien, quería insistir en estos temas porque es importante tenerlos en cuenta para este proceso. ¿Sí? Entender siempre que obviamente las condiciones de una sociedad, sus condiciones materiales, la economía, etcétera, van a influir en los cambios sociales. Pero indudablemente también las ideas. Las ideas transforman las sociedades. Y es evidente que sin estas ideas, el poder político como un hecho humano, no hubiera existido ni la independencia de Estados Unidos, ni tampoco la independencia nuestra. Muy bien. Eh, y entonces voy a dar unas pequeñas puntadas y con eso terminamos en el día de hoy agradeciéndoles a los que están presentes su asistencia. El tema de la independencia, los antecedentes de esa independencia. Ya hemos visto cuáles son las causas remotas, etcétera, la contradicción tremenda entre los intereses de hacendados con respecto a los resguardos y la posibilidad de que hace con las tierras indígenas y la contradicción de los comerciantes criollos con respecto al monopolio comercial español, etc. Y ya los hechos mismos son los que vamos a mirar rápidamente. Bien, eh, como hemos señalado antes, después de la Revolución Francesa, vamos a tener el gobierno de Napoleón. Napoleón es un militar que se ha formado gracias a la Revolución Francesa. ¿Por qué? En el antiguo régimen monárquico absolutista, que solo podían ser generales de los ejércitos, los nobles, la nobleza. Pero cuando la Revolución Francesa establece la igualdad, pues un hombre que viene de provincia, que viene de una isla que es la isla de Córcega, había pasado a ser propiedad de Francia hace apenas un año cuando él nació. Él era más italiano que francés. Realmente el nombre de él era Napoleone, italiano. Pero esa isla de Córcega, un año antes de que él naciera, había pasado a propiedad de Francia y era entonces francesa. Él se va a formar como militar en una academia militar y va a estar al servicio de la Revolución Francesa contra los intentos de las monarquías absolutistas de aplastar la revolución. Y él va a ser uno de los generales que va a enfrentar a las potencias absolutistas, las va a derrotar y se va a conformar como un gran general. Finalmente Napoleón se va a tomar el poder y más tarde se va a declarar emperador. Esto es un atentado en Europa terrible porque pues, las monarquías todas provenían de viejas familias, de las realeza. Es un hombre que viene de una isla miserable, ¿no? Que ahora pues, se va a volver emperador y se va a coronar como emperador, etc. Es un advenedizo, recién llegado a la nobleza.
Y así lo ven las demás monarquías, con cierto desprecio. Napoleón, pues, derrota a todas esas monarquías, etcétera, conforma su imperio, y va a aprovechar una situación que va a ocurrir en España para apoderarse de España. Es decir, Napoleón tiene la visión de apoderarse de toda Europa, de dominar toda Europa, y va a buscar también apoderarse de España y aprovechar unos incidentes que están ocurriendo en España que le van a dar la oportunidad a él de intentar apoderarse de España. Y es la lucha entre el rey español, Carlos IV, un rey bastante, ¿cómo llamaríamos? Rey displicente, eh, un rey como medio retrasado mental, yo no sé. Eh, su mujer, que es María Luisa, tiene relaciones con su ministro, él lo sabe y no le interesa como mucho. Toda una cosa ahí oscura en ese periodo. Si ustedes quieren ver más o menos cómo se ve la familia real española de esa época, Carlos IV y María Luisa y los hijos y demás, pues hay unos cuadros de Goya, el gran pintor español. Pues uno ahí ve los personajes, ¿no? Ve la cara Carlos IV como un imbécil, María Luisa, que es una vieja jodida y mala, eh, don, el ministro Godoy, que era el ministro con el cual ella tenía relaciones, en fin. Eso lo ve uno ahí pintado en ese cuadro de Goya, que es magnífico, porque Goya pinta a los personajes tal como ellos son, y viendo sus caras, sus rostros, de uno quiénes son, están ahí, ¿no? Detrás de las apariencias físicas. Y entonces surge una pelea entre el rey, Carlos IV, y su hijo Fernando VII. Fernando VII trata de derrocar al rey, trata de apoderarse de la corona, lo descubren, eh, y finalmente él pide perdón, el rey lo perdona, pero sigue la pugna entre Fernando VII y su padre, que es el rey legítimo, Carlos IV. Y entonces ambos van a pedir el arbitraje de Napoleón. Es decir, que Napoleón intervenga en su conflicto de quién va a quedar como rey de España finalmente. Y Carlos IV o si Fernando VII asume el poder como monarca. Entonces viene la intervención de Napoleón como árbitro. Napoleón entonces lo cita a los dos en Bayona, que es una ciudad española, una ciudad francesa en la frontera con España. Y allí entonces Napoleón le dice a Carlos IV, usted abdica en favor de su hijo Fernando VII, y a Fernando VII le dice, y usted abdica en favor de mi hermano, de José. Entonces se acabó la pelotera entre ustedes dos. ¿Sí? Ni usted se queda como rey, ni usted tampoco. Le van a transferir el poder a mi hermano José, José Bonaparte. Obviamente, este par de estúpidos que se encuentran en Francia y se encuentran rodeados por el ejército de Napoleón, el ejército más poderoso de Europa, pues no les queda más remedio que aceptar esa solución de Napoleón. Napoleón entonces va a entrar a gobernar a España su hermano, el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Que los españoles, con mucho desprecio y mucho odio, que odian la invasión francesa, que es lo que hace Napoleón a partir de ese momento, entran las tropas francesas a apoderarse de España. Entonces, José Bonaparte llega con las bayonetas francesas
el rey de España. Los españoles, claro, odian la invasión francesa, odian a José Bonaparte, que es un hombre inteligente, es un hombre con ideas liberales, progresistas. En ese momento, cuando llega a España, acaba con la Inquisición. Un tribunal miserable y que ha sido objeto de crímenes horrendos desde el siglo XVI adelante. Más de 60.000 muertos hubo la Inquisición española. Ese Napoleón, ese es José Bonaparte. Los españoles pues, le llaman Pepe Botellas y tal. Justamente le gustaba el traguito y demás. Tampoco parece ser cierto. Un hombre inteligente, sin duda alguna. Eh, Napoleón produce entonces una constitución, se llama la Constitución de Bayona, una constitución para España y para las colonias americanas. Y en esa constitución, y esto es muy importante, se dice que tienen iguales derechos los españoles peninsulares y los americanos, las personas que viven en estas tierras. Es decir, esa discriminación que existía bajo el régimen colonial, donde eran los peninsulares los que mandaban y los criollos aquí en América simplemente obedecían, se acaba. Y en la Constitución de Bayona, entonces, con la cual va a gobernar durante 5 años más o menos José Bonaparte, esa Constitución establece una igualdad entre los americanos y los españoles que viven en la península. Es un hecho muy importante, la igualdad. La igualdad. Pero bueno, los españoles no van a aceptar ese gobierno impuesto por las bayonetas francesas. Se van a levantar, van a haber levantamientos, van a haber fusilamientos. Ustedes pueden ver dos cuadros muy bellos de Goya, que es el levantamiento del 2 de mayo, donde el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses, se enfrentan con lo que tienen, con cuchillos, con machetes, con todo lo que tienen las tropas francesas y por supuesto hay una represión y una mortandad terrible. Y al día siguiente, mayo 3, van a tener ustedes los fusilamientos del 3 de mayo. Las tropas francesas van a coger a una serie de dirigentes de ese alzamiento, personas que participaron y los van a fusilar. Las masacres que estamos viendo en Colombia no son nuevas, por supuesto. No son nuevas. Todos los déspotas, Napoleón era un déspota, por supuesto, y su hermano era un déspota apoyado por su hermano que era un déspota. Todos los déspotas, lo primero que hacen con los levantamientos populares es masacrar. Y eso es lo que ocurre. Entonces, busquen ahí en internet Goya, el lanzamiento del 2 de mayo de 1808 y el fusilamiento, los fusilamientos del 3 de mayo. Hay unos cuadros terriblemente dramáticos, ¿no? Les pido que miren esos dos cuadros que son terriblemente eh, emotivos, ¿no? Una gran emotividad con que pinta Goya con una gran pasión como patriota, ¿no? Cómo son masacrados los españoles y cómo son fusilados al día siguiente los comprometidos en los alzamientos. Bien, pero de todas maneras, pues, Pepe Botellas va, como dicen los españoles, va a gobernar esos 5 años y no va a gobernar realmente, porque lo que va a ocurrir en España es una guerra interna terrible entre los españoles y los franceses por eh, liberarse de la dominación francesa. Una guerra interna no va a surgir. Esto ocurre en 1808. A partir de este momento, entonces, los españoles van a ir constituyendo en las ciudades que están liberadas, que no han sido ocupadas por los franceses, van a ir constituyendo
unas juntas provisionales de gobierno que dicen gobernar el nombre de don Fernando VII, que para los españoles es ya el rey legítimo. ¿Qué ha pasado con Fernando VII? Cosa que se me ha olvidado. Fernando VII lo coge Napoleón y lo pone preso en un castillo lujosísimo, empleados con todas las comunidades del caso. Lo va a tener preso durante 5 años. Para los españoles, ese es el rey legítimo y comienzan a llamarlo el deseado, el rey que quieren que vuelva de la prisión. Entonces, estas juntas de gobierno que se van creando en cada ciudad española, pues van a gobernar supuestamente en nombre del rey ausente, el rey prisionero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que va a inspirar las juntas de gobierno en América. La Junta Provisional de Santa Fe, Bogotá, el 20 de julio de 1810. Ese es un modelo, ese modelo lo toman de España. Entonces, en cada ciudad española se crean esas juntas, eso se llamó el movimiento juntista, las juntas. Y va a haber una junta suprema, coordina todas estas juntas, que es la Junta Suprema de Cádiz. Esa junta, digamos, va a tener la regencia, así se llama, la regencia va a gobernar en nombre del rey, mientras el rey esté prisionero allá en Francia, en manos de Napoleón. Eso es lo que ocurre en España. Ahora bien, a medida que los franceses van ocupando las ciudades, pues obviamente esas juntas van desapareciendo. Los franceses van acabando con todas esas juntas, van matando a los rebeldes, etc. Y solamente queda la Junta de Cádiz. Cádiz es una ciudad muy especial donde es muy difícil tomarla, y allí entonces la Junta Suprema se refugia. Allí supuestamente va a seguir ejerciendo el poder en nombre de su majestad, el deseado Fernando VII, etc. Eso es lo que ocurrió en España. La invasión francesa, el gobierno de José Bonaparte, José I, llamado por los españoles Pepe Botellas, la Constitución de Bayona, que establece por primera vez una igualdad entre americanos y peninsulares, las juntas que finalmente son borradas del mapa cuando los franceses toman las ciudades y finalmente no queda sino una Junta Suprema de Cádiz. Es bueno tenerlo en cuenta porque a uno no le explican en el colegio cómo es el cuento. Dicen que llegó don Antonio Villavicencio, ¿no? ¿Y qué pasaba con Antonio Villavicencio? ¿Qué importancia tiene ese señor? Acuérdense que la capital del Meta tiene el nombre de Villavicencio, Antonio Villavicencio. ¿Quién era ese señor? Vamos a explicar eso, porque es lo que da lugar a los hechos del 20 de julio de 1810 en Santa Fe, Bogotá. Aquí en América, entonces, comienza a surgir un movimiento de las clases, de las élites, es decir, comerciantes y terratenientes, hacendados, etcétera, que comienzan a decir, oye, ¿por qué aquí no hacemos unas juntas como en España, que, que gobernemos nuestras tierras en nombre de su majestad don Fernando VII, como lo hacen esas juntas allá en España? Entonces, ¿por qué no hacemos juntas parecidas? Y además, pues pensamos en que esas juntas sean gobierno con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues los que nunca hemos gobernado, porque siempre han gobernado los españoles que nos mandan desde España la corona, el rey. Pues en unas juntas en las que vamos a gobernar nosotros estas tierras, pero obviamente aceptando el poder de España, el poder de don Fernando VII, que está ya preso, etcétera, etcétera. Esa idea va a surgir en el caso, por ejemplo, de Caracas, en abril de 1810, donde se va a crear una Junta Suprema de Gobierno que en principio va a copiar el sistema de las juntas españolas y que va a tener la misma idea de que va a gobernar estas tierras en nombre de su majestad, etcétera, etcétera, etcétera.
En Colombia, en la Nueva Granada, hay un grupo de personajes en los cuales está Camilo Torres, en los cuales está el Sabio Caldas, es decir, muchos de ellos vienen de la expedición botánica. Está don Miguel Pey, está Jorge Tadeo Lozano, etcétera. Estos tipos comienzan a decir, oiga, hagamos lo que hicieron allá en Caracas, una junta de gobierno eh, que va a gobernar estos territorios en nombre del rey, don Fernando VII, que está preso. Y entonces le dicen al virrey, al rey Amara y Borbón, dicen, oiga, ¿por qué no creamos una junta así como en Caracas? El virrey dice, no, olvídense de eso, jamás. Aquí el gobierno lo tengo yo y punto. Yo gobierno en nombre de su majestad, etcétera, pero junta de gobierno con ustedes ni por nada. Entonces es cuando montan la conspiración del famoso 20 de julio, que es una conspiración, eso no es un hecho espontáneo. El 20 de julio, entonces, estos señores, Caldas, Camilo Torres, José Miguel Pey, Jorge Tadeo Lozano, etcétera, se reúnen en el observatorio astronómico que se había creado hacía unos 10 años antes. Ese observatorio astronómico todavía está ahí, en el Palacio de Nariño, a la entrada, en la Plaza de Armas, ahí está el observatorio. Ustedes pueden ver las fotos. Ahí está el observatorio. Y Caldas era el director del observatorio. Él lo había nombrado, el gobierno español, el virrey lo había nombrado director del observatorio. Allí se reúnen el día antes, el 20 de julio, el 19, y entonces dicen, bueno, como va a haber mucha gente, porque es un día de mercado, vamos a montar una provocación, vamos a armar un bochinche, llamémoslo así, para obligar al virrey a que acepte una junta de gobierno provisional, en la cual vamos a gobernar nosotros. Vienen los criollos, nosotros, Caldas, de Miguel Pey, Acevedo y Gómez, todos ellos, los criollos. No hay pueblo, es de la élite económica, élite cultural, son los que saben, son ilustrados, son que han pasado por las universidades. Ahí no hay pueblo ni hay nada. ¿No? Son las élites. Entonces, ¿cómo montan la conspiración? Simplemente dicen, bueno, entonces los hermanos Morales en la conspiración van a ir a la tienda de este señor Llorente, que es español. Ah, bueno, eh, paréntesis. Eh, Va a llegar a la Nueva Granada don Antonio Villavicencio. Antonio Villavicencio es quiteño y la Junta de Gobierno Suprema de Cádiz, esa Junta Suprema que había quedado en Cádiz, que no se la habían tomado los franceses, esa Junta que gobierna como regente, es decir, en nombre del rey Fernando VII, entonces va a integrar a algunos americanos, porque ya imitando a Napoleón, que había hecho su constitución que le daba iguales derechos a los americanos, entonces estos de Bayona, estos de Cádiz, van a decir, no, 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 hay que meter a los americanos ahí porque vamos a luchar contra los franceses, necesitamos que las colonias americanas nos apoyen para, para desterrar a los franceses y volver a tener aquí a don Fernando VII. Entonces necesitamos a los americanos. Y llaman a algunos americanos a que hagan parte de la Junta de Gobierno de Cádiz. Y entonces decide la Junta de Cádiz mandar a don Antonio Villavicencio para que estas provincias de América, en particular la Nueva Granada, acepten el gobierno de la Junta Suprema de Cádiz, la Junta de Regencia de Cádiz, acepte el poder de esa Junta, acepte el poder de esa Junta, se someta, es decir, acepte que es el gobierno de España mientras llega el rey, mientras llega Fernando VII que está preso. Entonces, la idea de que Villavicencio llega
y hable con las élites, con el virrey, con todos ellos, para que mm, eh, acepten ese gobierno que está allá en España, en Cádiz, en nombre del rey Fernando VII. Por eso viene Antonio de Vicencio acá. A uno nunca le explican eso en el colegio, que dice Antonio de Vicencio, ¿por qué? Porque era importante y porque había que hacerle un homenaje y porque había que conseguir un florero para hacerle homenaje al tipo que había llegado a España. ¿Quién es Antonio de Vicencio? ¿Qué hacía? ¿Qué era? ¿Cuál era la importancia? Claro, era un criollo pequeño, era un hombre que por primera vez un americano tenía acceso al poder en España, a ese poder provisional, sin duda alguna, a esa junta de regencia que gobernaba en nombre del rey, en ese pedacito de España, allí en Cádiz, porque el resto ya estaba ocupado por las tropas de Napoleón. Pero era el gobierno que se consideraba legítimo en nombre del rey, etcétera, y que luchaba por la independencia de España contra la ocupación francesa. Entonces Villavicencio viene a eso, a decirle, bueno, señores, eh, hagan una declaración, hagan una manifestación, el gobierno del virrey y las personas ilustradas de Santa Fe, Bogotá, hagan una manifestación diciendo que aceptan el gobierno de la regencia, el Cádiz, la Junta de Gobierno de Cádiz, aceptan ese gobierno mientras el rey regresa, mientras el rey queda liberado de Napoleón. Esa es la idea por la cual llega Villavicencio. Entonces, estos personajes que se reúnen a conspirar en el Observatorio Astronómico el 19 de julio de 1810, van a aprovechar la llegada de Villavicencio para armar el motín, para armar una rebelión que le exija al virrey, a Mario Borbón, que no quería que se conforme la Junta de Gobierno, que va a gobernar la Nueva Granada en nombre de su majestad don Fernando VII, que está preso en Francia por Napoleón. Entonces, por eso, estos señores Morales, ese es el plan que tienen ellos. Estos señores Morales, los hermanos Morales, van a ir donde el comerciante Llorente, ahí donde está ahora la famosa casa del 20 de julio, ahí tenía él una tienda que vendía cachivaches, y van a pedirle el famoso florero, dice, para adornar la mesa de don Antonio Villavicencio, que viene en nombre de la Junta de Gobierno de Regencia de Cádiz. Es importante porque es el primer americano que tiene un puesto importante. Entonces, van allí a la... Mira, por favor, el silencio. Entonces van a ir allí a la tienda. La idea es provocar a este hombre. Y hacer lo que lee, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, los tipos van allí, los Morales van a ir allí y le van a pedir el famoso florero. Les va a decir yo que les va a dar ningún florero para estos americanos de M. Entonces los tipos lo insultan, el chapetón asqueroso, tal y pascual. Comienza la pelotera, salen a la calle, los gritos, la pelotera, en fin, va a haber un tumulto. Eso es lo que ellos querían. Pero con el pasar de las horas, después de la gritadera y el tumulto y la vaina, pues la cosa se calma, no pasa nada, la gente en la plaza comienza a irse, todos son campesinos de las vecindades de Bogotá, que han venido a traer sus productos, campesinos, etcétera, y se van yendo. Entonces digamos que hacia el final de la noche, hacia las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde, cuando David Gómez sale al balcón y dice: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, pronto veréis las cadenas que os esperan y no sé qué. Todo eso que nos han contado ya en la historia. Cuando David Gómez sale al balcón, hay 4 personas en la plaza, ya todo el mundo se ha ido. O sea, el movimiento fracasó, no se logró movilizar a la gente, no se logró
presionar al virrey para crear la junta, y ya para el final del día la cosa fracasó. Ese movimiento fracasó, la conspiración fracasó. Pero resulta que aparece un personaje, la historia oficial ha querido desconocer, se llama José María Carbonell, es un hombre joven, es un muchacho estudioso, y ese muchacho, un gran orador, comienza a movilizar a la gente de los barrios populares de San Victorino y otros barrios populares de Santa Fe. Santa Fe es una aldea en ese momento, no tiene más de 15.000 habitantes, algo así. Y bueno, mueve un poco de gente de los barrios populares al grito de cabildo abierto, cabildo abierto, cabildo abierto. Y es el grito de la gente. Entonces, el virrey se asusta, porque ya ve gente y ve movilización. No tiene tropas para enfrentar el alzamiento. Las tropas, entonces, están mandadas es por criollos, ¿no? Y bueno, se asusta con esa movilización y convoca el cabildo abierto, el virrey. Hay que entender, como hemos hablado en los mecanismos de participación ciudadana, que el cabildo abierto, le dicen a la gente, no, el cabildo abierto que existía en la época de la colonia era una institución democrática y tal y pascual, y no, es paja. En el sistema español y en el gobierno de América existían dos tipos de cabildo. Sin duda alguna, el cabildo era la representación de la élite de las ciudades, ¿no? Ahí no entraban los indios, ni los mestizos, ni los esclavos, ni nada. Era la élite. Era la élite de la ciudad, del municipio, en fin. Estaban en el cabildo. Y ese cabildo era más o menos hereditario. Es decir, el que ganaba el cabildo, que era nombrado normalmente por el rey de España, quien era cabildante, ese cabildante tenía el derecho a que su hijo lo heredara en el cabildo. Eran hereditarios los cabildos. Ese era el cabildo ordinario. Cuando se hablaba de cabildo abierto en el sistema español, no era que llegara todo el mundo a deliberar y a intervenir en las sesiones del cabildo ordinario, no señor. Eran los demás notables de la ciudad, del municipio, los que iban a intervenir, los que no eran cabildantes, pero no era el pueblo. Olvídese eso. Eran notables que no hacían parte del cabildo. Por A o B o Z motivos, no habían sido nunca nombrados cabildantes, ni eran hijos de cabildantes, ni nada de eso, pero eran ricos, eran terratenientes, eran dueños de tierras, eran dueños de minas, eran ilustre del lugar, pues, los ilustrados, los que tenían educación, etcétera, etcétera. El pueblo no, el pueblo nunca estuvo en el cabildo abierto. El pueblo estaba afuera gritando y pidiendo cabildo abierto, sin duda alguna. El cabildo abierto era entre entre los notables de Santa Fe, Bogotá. Entonces el virrey, presionado pues, por el tumulto y por la bulla y tal, acepta realmente que se convoque el cabildo abierto, se convoca el cabildo abierto con todos los notables de Santa Fe y deciden, y el virrey lo acepta, presionado por supuesto por el tumulto, acepta que se va a crear la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá, que va a gobernar al nuevo reino de Granada en representación de su majestad don Fernando VII, nuestro amado rey que está preso allá en Francia en manos de ese salvaje de Napoleón. Primer engaño que le han hecho al pueblo colombiano con este tema del 20 de julio de 1810. Ahí no se firma ningún acta de independencia. Ahí no se firma ningún acta de independencia. Le dicen, no, es que fue el 20 de julio el grito de la independencia. El grito de la independencia. No hubo grito de independencia ninguno. ¿Qué fue lo que la gente gritó? Cabildo abierto, cabildo abierto, cabildo abierto. ¿Qué se convoca? Un cabildo abierto de los notables de la ciudad de Santa Fe
y que firman un acta. En esa acta intervienen los priores, los superiores de las órdenes religiosas, de los dominicos, a los jesuitas los han echado de las colonias españolas, franciscanos, agustinos, firman. Y además, pues firman los notables que no eran miembros del cabildo en forma permanente. Ese es el famoso acta. ¿Y esa acta qué dice? Esa acta no habla nada de independencia. Esa acta lo que dice es que esa junta que se crea, presidida por quién, por el virrey, es decir, por la autoridad que el rey de España había nombrado inicialmente, don Amario Borbón, era el virrey, va a ser el presidente de la junta, va a ser el presidente de la junta. ¿Cuál independencia? Segundo, en esa acta famosa que se quemó, hoy es unos copias similares esa acta ya no aparece, no existen copias. Eh, en esa acta lo que se dice es que esa junta que se crea va a gobernar, va a gobernar en nombre de su majestad don Fernando VII. Se reconoce en esa junta que el gobierno legítimo de España es el gobierno encabezado por el rey Fernando VII. No hay ninguna independencia, ninguna. Al punto de que 2 días después, 2 días o 3 días después, esa junta de gobierno va a colocar un retrato enorme de don Fernando VII en el cabildo, en la sede del cabildo, y van a hacerle un homenaje a don Fernando VII, van a rendirle homenaje a esa foto grandísima, a esa pintura, ¿no? Encabezada por la Junta de Gobierno Provisional. ¿Qué están diciendo ahí? Que el gobierno español sigue siendo el gobierno español, que están gobernando en nombre de Fernando VII y que reconoce ese gobierno. Y no hay ninguna independencia. Va a existir, sí, un movimiento popular nuevamente dirigido por Carbonell, que va a exigir, va a presionar para que saquen de presidente de la Junta de Gobierno a el virrey Amario Borbón. Y bajo la presión de la gente, masas populares dirigidas por Carbonell, Amario Borbón va a ser destituido de presidente, lo van a llevar preso con su señora y mucho más tarde, ¿no?, lo van a expulsar del país. ¿Quiénes movilizan la independencia? Son estos sectores populares manejados por Carbonell, los que sí tienen claro, en ese momento, sí tienen claro que hay que caminar hacia la independencia. Esos sectores sí están en ese proyecto y por eso hacen destituir a Mario Borbón y por eso lo ponen preso y por eso lo mandan fuera del país. Entonces, durante mucho tiempo, estas élites no van a decir que están luchando por la independencia. Van a decir que van a gobernar, ellos van a gobernar, sí, en nombre de Fernando VII, pero no están hablando nunca de independencia. Nunca. ¿Cuándo va, No, voy a... ¿Cuándo va a surgir la independencia? La idea de la independencia. Van a ser los cartageneros. Van a crear su propia junta de gobierno, mucho después de Santa Fe, pero que en 1811, ¿sí?, van a declarar, ellos sí, la independencia de España. Pero la Junta de Gobierno de Santa Fe, la del 20 de julio, a la cual se le atribuye el grito de la independencia, no proclamó la independencia. Y en el caso de Santa Fe, Bogotá, solamente van a declarar la independencia en 1812 con la Constitución que va a ser obra de Nariño, que estaba preso en España, que va a regresar. Bueno, estaba preso no en España, estaba en ese momento preso en Cartagena.
después hablaremos de eso un poco. Cuando regresa Nariño a Santa Fe, Bogotá, de su presidio, ¿no? Va a encabezar el gobierno de Santa Fe, va a expedir una nueva constitución, la constitución de 1812, y en esa constitución se va a proclamar, sí, la independencia. Repito, el 20 de julio no fue fecha de la independencia, eso es una mentira. Segundo, la independencia la declara primero Cartagena, a través de su junta de gobierno que se crea después de la Junta de Santa Fe, en su constitución de ese año, de 1811. Santa Fe de Bogotá lo va a hacer mucho después, con Nariño, cuando Nariño llegue a ser gobernante de Cundinamarca, y se expide la constitución de 1812. En esa constitución se va a declarar la independencia. ¿Verdad que ni el 20 de julio se declaró la independencia, ni existió ninguna independencia que se firmara, ni cosa por el estilo? Es otro de los engaños de la historia oficial. Bien. Y con esto entonces vamos a hacer el ingreso en la próxima clase con el tema de la patria boba. Si hay alguna intervención, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, abrimos un pequeño espacio para eso. ¿Alguna idea? Mario Jiménez. Mario, cuéntenos qué opina. Mario está, ¿no? O Alexander, Enrique Scott. Bien, entonces terminamos por hoy. Como quiera que no hay ninguna intervención, les agradezco su presencia y buen día para todos. Buen día, profe. Chao. Buen día, profe. Bendición. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ella, usted no entró, el problema del tema de... ¿Qué dijo Arilu? Ya, ahorita vengo, espérame. ¿O no? Aló.